Profe, qué pena, en el documento donde dice la formulación de preguntas, la pregunta de investigación, bueno, y ahí aparece un texto, bueno, un párrafo, ¿eso lo tenemos que resolver o es X, pues? Sí, yo ya les voy a explicar, ¿sí? Para allá Bueno, vamos. señora. Vamos a dar la sustentación teórica del ejercicio que estamos haciendo y para que no se nos vuelva un ejercicio mecánico, sino que podamos tener la visión de tipo de escritura que nos concierne, ¿no? En el caso nuestro. Entonces nosotros estamos en el proceso de composición de un texto escrito, texto académico, que requiere planificación. ¿Sí? O sea, esa es la forma en que se trabaja la escritura y la lectura en el campo de la universidad, fundamentalmente y como profesionales. Ya planificamos qué es lo que vamos a hacer y hacemos reescritura, sabemos qué tipo de texto queremos abordar y hacemos revisiones y volvemos a escribir. En este caso hemos visto pues dentro de la universidad o en el campo universitario que poco se hace ese ejercicio y se califica de una vez sin hacer los ajustes adecuados y de pronto el estudiante nunca tiene un sentido de qué fue lo que escribió, por qué sacó esa nota o por qué no sacó otra. Entonces estamos mirando de forma, eh, digamos, más moderna lo que es la escritura. Entonces, nosotros preparamos la escritura, tenemos una información de qué tipo de características de proyecto estamos haciendo, cada uno aportó su proyecto, aunque se le hagan modificaciones y se hayan intervenido, pues es un tema de elección propia y que permite pues también ver los conocimientos previos de cada uno de nosotros. Nosotros partimos de esos conocimientos eh, en el inicio de la pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación pues nos permitió iniciar el proyecto del curso, que es la escritura de un texto académico, cómo se escribe un texto académico y específicamente un ensayo expositivo y argumentativo. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito nuestro? Pues que mínimamente nosotros podamos salir con un documento en el campo universitario, que es diferente a si estuviéramos en otro espacio, de un ensayo académico, expositivo, argumentativo, que va a tener todos aquellos elementos necesarios para tener una escritura coherente, cohesiva y adecuada, que fueron los conceptos que al inicio hablamos. ¿Sí? Eso es necesario como parte de cómo evaluar nuestra escritura después de haber hecho un proceso. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando estamos escribiendo este tipo de documentos, pues estamos comunicando algo, o sea que en cierta forma no escribimos, que es la idea que se tiene, el paradigma tradicional, escribimos para ser calificados. Ustedes se han dado cuenta que las notas dentro del proceso nuestro son más de cumplimiento que de numérica. Claro, los talleres van a empezar a ser parte de esa componente numérico, cuantitativo, pero nos ha interesado más lo cualitativo y los cambios que cada uno puede asumir en su escritura. Y quien los ha asumido posiblemente va a ser un proceso diferente a quien no lo asume. ¿Sí? Entonces necesitamos encontrar ese marco y que esa propuesta pues se entienda a la hora de ser leída por otras personas. Entonces, también que es difícil, no es algo fácil, incluir la disciplina de estudio de cada uno de ustedes. Lógicamente para ello se necesita un proceso de asimilación, de aprendizaje, de saberes de esa disciplina, que eso no es de un momento a otro,
pero por lo menos comenzamos a indagarnos desde el punto de vista de las áreas del conocimiento. ¿Qué necesito yo ir aprendiendo? ¿Qué vocabulario, qué conceptos? ¿De qué manera las ciencias de la salud hace un proceso de escritura? ¿Sí? Diferente a otra área de humanidades. Entonces, todos esos puntos requieren pues un proceso lento, es un proceso lento, no vamos de afán, tratamos de que cada cosa que nosotros podamos elaborar sea lo mejor posible para el aprendizaje. Es lo que nos interesa allí tener esas características. ¿Qué es lo que vamos a escribir? Pues ya para todos es muy claro, sin embargo vuelvo y traigo a cuento el ensayo académico expositivo argumentativo, ¿sí? Y la intención de ese texto es contestar una pregunta, la pregunta que ustedes se hicieron, que se resuelve y se plantea a través de la hipótesis. ¿Sí? ¿Quiénes son los destinatarios de ese texto? Puede ser la docente como primera lectora y los mismos compañeros. O sea, es pensar que no escribimos solamente para dos instancias, o sea, estudiante y maestro. Se supone que el trabajo colaborativo podría proporcionar otras ideas. Eso sería como, a medida que nosotros vamos haciendo las tareas, pues nos vamos dando cuenta que no sabíamos esto, que nos faltaba organizar una pregunta base, que colocábamos las palabras en el lugar inadecuado, que usábamos el verbo al inicio de nuestra pregunta de investigación, que no usábamos correctamente digamos, la sintaxis de cada una de esas preguntas. Y a medida que fuimos avanzando, no son perfectas, ni son pues la maravilla, pero son nuestras. ¿Sí? Son nuestras, son necesarias para que ustedes vayan asumiendo el compromiso de su propia escritura. Todas esas actividades están allí. ¿Sí? Entonces, hacemos todas esas actividades con el objetivo fundamental de hacer una reescritura que permita hacer cambios. Pues bueno, nosotros ya a partir de esta clase número 8, estamos asumiendo que ya vienen los componentes conceptuales. Bueno, entonces, ¿qué es argumentar? ¿Qué es el uso de un párrafo? ¿Cómo se construye un párrafo? ¿Qué es un conector? ¿Qué función cumplen los signos de puntuación? Todo lo que implica que va a aportar a nuestro texto para la construcción de ese saber allí específico. Entonces hemos planificado, textualizado, se llama así, y se revisa. ¿Sí? Y se supone que ese proceso nos va a permitir. También ese proceso escritural pues cambia de actitud en el sentido de la forma que hemos venido pensando la escritura. ¿Sí? Escribimos este tipo de texto y otros, también podríamos hablar de la reseña, el resumen, para aprender a hacer el uso adecuado del lenguaje en textos académicos, que a veces pues hemos visto en los ensayos preliminares pues todas las dificultades que podríamos tener a la hora de hacer la escritura. Aprender de manera más precisa qué es un ensayo académico y dominar este tipo de texto. Si seguimos las instrucciones y estamos pendientes de ese proceso, a lo mejor esto va a tener sus fortalezas, ¿cierto? ¿De qué manera se escribe formalmente en los textos académicos? ¿Sí? Sería como lo que ocurre allí. ¿Qué implica el modelo? Bueno, entonces yo sé lo que estoy haciendo y voy a construir mi opinión, claro, con base a los trabajos que voy leyendo, a la base de datos,
y voy distinguiendo qué es una introducción y qué es una conclusión, que no es igual, ¿sí? Y qué elementos debo tener fuertes para llegar a mi conclusión. Relaciono esa hipótesis que tengo al inicio en la introducción con la conclusión y le doy progresión al tema. Eso es una de las dificultades que nosotros tenemos. Escribimos y escribimos, pero no llegamos de pronto, giramos sobre una misma idea. Nos permite, si ustedes van construyendo lectura de los documentos que hemos seleccionado para nuestras propuestas, posiblemente mejoraremos esos puntos allí clave de que la lectura se convierte en una posibilidad de saber, ¿sí? Y de mejorar nuestras propuestas de escritura y no hablar desde el sentido común, porque ya estamos en la universidad y requiere que hayan realizado ese proceso más lógico, más analítico, más crítico en la producción de esos textos. Bueno, ¿cómo empezó este texto? ¿Por qué lo hice de esta forma? Todas estas preguntas nos las hacemos nosotros cuando elaboramos un tipo de documento, ya sea porque nosotros lo tenemos como una propuesta individual o porque sea una propuesta de clase, ¿sí? Fundamentalmente. Ya sabemos qué tipo de texto vamos a escribir, qué es lo que pretendemos, por qué lo hacemos, cómo empezamos, pues ya ustedes han dado cuenta todo el proceso que hemos venido realizando, qué recursos debo utilizar para ello y para quién escribo. O sea que todos los textos que nosotros trabajamos a nivel académico están enmarcados dentro de este proceso de composición. Todo esto es una didáctica y lo hacemos a través de una secuencia. Esta secuencia didáctica va mejorando y va ampliando los saberes de acuerdo al proceso que cada uno de nosotros pues está elaborando, ¿sí? Entonces por eso hablamos de una primera fase, una segunda fase, que es lo que estamos ya entrando en los objetivos, en el planteamiento del problema, en la justificación, ¿sí? Estamos en esa parte. Estas serían las fases que se dan o que nosotros estamos abordando, ¿cierto? Nos motivamos, recogemos información, hacemos intenciones, planificamos, redactamos, evaluamos y revisamos. Este cuadro nos sirve para entender que todo está relacionado, que las tareas no son independientes, sino que hacen parte de todo un proceso. Es necesario que esos ajustes que hacemos pues permitan que ustedes puedan hacer correcciones. No lo hemos podido hacer entre pares, que sería una forma necesaria para este tipo de educación. Lo hacíamos en la presenciabilidad, pero ahorita hemos visto pues algunos problemas que tienen que ver con la conectividad, con otras cosas, pero es necesario, ¿no? Necesario colaborarse como integrantes de un grupo y no de manera individual, ¿sí? Recuerden que cada una de las tareas se evalúan a través de rejillas. De aquí en adelante ya usaremos la rejilla para cada una de las entregas, para que cada uno pues conozca de qué manera va a ser evaluado y qué es lo que le va a hacer, digamos, notar las problemáticas o las fortalezas que cada uno puede tener. Este es el desarrollo de la superestructura de los textos que nosotros hacemos de manera general. Este es el texto, tiene una introducción, la presentación del problema que nosotros vamos a trabajar un poquito, la tesis o la hipótesis, los argumentos y si hay una refutación, que es la que serían los contraargumentos, que en algunos casos, eh, por, por falta de tiempo,
digamos, y de lecturas, pues no se hace muy profundamente, ¿no? Primero se usa la argumentación a favor, pero para pasar a una contraargumentación, pues la situación es más compleja. Este sería todo lo que tiene el texto. Tiene un título, tiene una introducción, ¿sí? Y vamos mirando nosotros mismos de ese texto que ha mejorado, ¿sí? Y que realmente va haciendo efecto en los cambios que ustedes estén trabajando, ¿sí? Entonces nosotros vemos que existen, nosotros estaríamos parados aquí en los textos académicos, los más usados, resúmenes, monografías, ensayos, artículos, libros de texto, las características de la cohesión, la coherencia. Textos académicos universitarios requiere que el léxico sea preciso, específico, que el registro de la escritura sea formal y que haya una sintaxis bien adecuada, que se usen los conectores que hemos venido también mirando de manera puntual, ¿sí? Y que pues podamos escribir un texto con una organización lógica. Es lo que nosotros decimos aquí, que haya una jerarquía de ideas. ¿Cuáles son las dificultades que hemos venido mirando en algunos casos? Bueno, que la escritura del texto académico de pronto en la presenciabilidad había problemas en términos de poca escritura en otras asignaturas. Ahora pues creo que el problema es aún mayor y pues no se desarrolla como esa forma de organizar la escritura, para que nosotros podamos entender escribir en otra disciplina. ¿Sí? O sea, otra disciplina, más bien en otra asignatura sería la palabra correcta, y que nosotros veamos la función de la escritura allá en esas otras asignaturas, ¿sí? Dependiendo lógicamente del área que estemos trabajando, ¿sí? Entonces todo esto requiere una mirada sobre la escritura, eh, y que también pues la universidad en el caso de los estudiantes pues tenga esa formación, no solamente en los cursos nuestros, sino como transversal, fundamentalmente para cada una de las áreas, porque estaríamos pensando que leer y escribir sería una forma de aprendizaje, de saber, de conocimiento, ¿cierto? Entonces, para cerrar aquí, nosotros estamos haciendo un trabajo que le llamamos metacognitivo porque cada uno dice, ah, bueno, yo no sé escribir tal cosa y voy mirando qué dificultades he venido enfrentando a la hora de realizar una propuesta de escritura, ¿sí? Estos serían los referentes bibliográficos de esas concepciones. Entonces aquí tendríamos los nuestros, la manera como nosotros hemos trabajado nuestra propuesta. Aquí nos faltan, o sea, estamos hablando de lectura y escritura en las disciplinas como proyecto, y tenemos proyectos que tienen que ver con las ciencias de la salud, las ciencias sociales, las ciencias económicas, las ciencias exactas, ¿sí? Como grupo. O sea, este es como el marco general de todas las preguntas. No podemos olvidar que algunos, a veces, en sus mapas conceptuales no está claro el área del conocimiento. Tenemos que marcarnos allí. ¿Por qué? Pues porque cada una de las concepciones que nosotros elaboremos van a estar enmarcadas dentro de ese discurso. O sea, el discurso no está en el aire. Si es de las ciencias sociales, humanidades, entonces allí ya yo estoy enmarcada dentro de un discurso específico. Entonces eso no lo podemos pues olvidar, ya lo habíamos visto antes en las clases anteriores,
Y miramos también cómo los define, pues, digamos, el Ministerio de Educación y otros espacios académicos, cuáles son esas áreas de conocimiento, y de estas áreas del conocimiento pues se derivan las carreras que nosotros estamos estudiando. ¿Sí? Bueno, entonces aquí pues encontramos que la pregunta ya cumple su función adecuada. Aquí lo que habría que trabajar es el mapa conceptual. ¿Sí? El mapa conceptual debe de tener las otras áreas. Entonces yo digo aquí, supongamos, ciencias de la salud, ¿cuáles pertenecen a las ciencias de la salud? ¿Y cuáles serían las que yo necesito trabajar dentro de mi propuesta? ¿Sí? Porque aquí estamos claros, estamos viendo los conceptos que nosotros necesitamos abordar, pero cerebro no sería aquí el lugar de un concepto. ¿Sí? Entonces, desde el área de la salud, ¿qué seguiría aquí del área de la salud que corresponde a este estudio? ¿Sí? Entonces, este mapa lo tenemos que volver Profe, a... una pregunta. Dime. ¿Por qué está subrayado en rojo la palabra COVID? En la otra versión está mal escrito, porque debe Mm, aparecer en mayúscula. ah, ok. O sea, es un concepto allí. Bueno, aquí, ciencias de la... Vea, aquí de pronto en esta propuesta de otra compañera, ciencias de la salud, medicina, psicología. Psicología familiar. Aquí mental tampoco iría con mayúscula. De los estudiantes de bachillerato en Colombia del 2020. ¿Sí? Entonces, hay una relación más directa con las áreas del conocimiento. Y lógicamente le falta COVID y salud mental. ¿Sí? Que los dos son conceptos que tendríamos que verlos de dónde se derivan de estas dos miradas que hay aquí. ¿Sí? Entonces hay que organizarlo. Pero esta primera parte estaría bien. ¿Sí? Como empezamos con el área general que sería ciencias de la salud, la medicina, psicología y específicamente de la psicología familiar y esta manejo de emociones, pero me faltaría COVID-19 y salud mental. Aquí se me escapó el rojito aquí de los estudiantes de bachillerato en Colombia en el 2020. ¿Sí? Este mapa también tiene una buena distribución, ciencias de la salud, fisioterapia, bueno, biología, psicología, recuperación. O sea, vemos que hay un orden lógico dentro de los conceptos y que se respeta también el área del conocimiento, que es lo que estamos rescatando fundamentalmente para decir que desde aquí es que estamos hablando. ¿Sí? No estamos hablando en el aire, sino que estamos hablando desde las ciencias de la salud, de la fisioterapia, desde la fonoaudiología y desde la psicología. ¿Sí? Entonces, ahí habría que mirar. Aquí no hay problemas con la escritura y nos podríamos ya ubicar en estos conceptos. Consumo de droga, cómo el consumo de droga afectó la salud de las personas colombianas mayores de 18 años en 2016. ¿Cómo son las concepciones relacionadas con las creencias filosóficas o religiosas, rumores e información actualmente que ya dan negación frente a la vacunación del COVID-19 en Brasil? Entonces, bueno, aquí no me sale todo el mapa, pero respeta las áreas del conocimiento y habría que rescatar qué otros elementos
llamados conceptos habría que tomar de la pregunta. Entonces, en este caso, recuerden que ortográficamente, después de un signo de interrogación, nunca va a punto, en el caso de la escritura. Aquí área del conocimiento no sería la palabra que corresponde al mapa. Nosotros estamos hablando de áreas del conocimiento, pero aquí tienes que colocar el área desde donde se está trabajando. Entonces, esta saldría, habría que volver a hacer el mapa. Si estamos hablando de las ciencias exactas, tecnología, y faltaría deporte, ajedrez, faltarían algunos conceptos que se van a derivar de esto, ¿sí? Que son los conceptos que posteriormente nosotros tenemos que definir desde un texto pues que tenga que ver específicamente con el área. Bueno, con esta también ya está clara. Hay un mapa adecuado, faltaría el COVID. Aquí como concepto, el COVID hay que ver dónde lo colocamos, porque es un concepto necesario definir allí, teniendo en cuenta que la pregunta se enfoca hacia esa parte. ¿Cómo las tecnologías de la información terminales son aplicadas actualmente para la educación superior de Colombia? Y cómo estas afectan su rendimiento académico, cognitivo y afectivo. Entonces, aquí, rendimiento académico. Aquí más que rendimiento solito, hay que colocarle académico, porque pues rendimientos pueden ser muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, siempre y cuando ustedes precisen de qué están hablando, es mucho mejor, ¿ya? Para evitar confusión de lo que estamos trabajando. ¿Por qué el filósofo y el ateísmo occidental piensan que el hombre lo puede hacer todo lo relacionado con la humanidad y no el cristianismo? ¿Sí? Esta pues ya va en buen camino. Y aquí también estaría muy bien ubicado el mapa, ¿cierto? Creo que no nos faltaría pues ningún concepto más. Bueno, cuando hablamos de cristianismo, tendríamos que pensar aquí de dónde este podría ser un concepto, pero tendremos que ver dónde lo colocamos que tenga una relación. O sea, porque si ustedes lo relacionan con estas líneas, eso quiere decir que existe una relación entre uno y otro concepto. Bueno, aquí nos faltaría acentos, ya se lo coloqué, aunque estemos escribiendo en mayúscula, siempre usamos el uso de las tildes ortográficas. Bueno, ya la pregunta está muy bien, habría que mejorar el mapa. ¿Sí? Mapa, a los conceptos tampoco se coloca punto. Entonces, como la pandemia del COVID, debido a la cuarentena, afectó económicamente a la pequeña y mediana empresa pymes de la ciudad de Cali 2020. Ahí se entiende perfectamente. Aquí falta acento ortográfico en la pregunta. Y pues aquí lo colocamos dentro de la lingüística y español, pero ¿cuál sería el área del conocimiento? Entonces aquí tendría que ser humanidades, ¿no? O sea, siempre marcarnos, o sea, esta parte podría estar bien dentro de toda la propuesta, pero nos faltarían dos conceptos más generales que abarcan la lingüística y el español. Sería como el ¿por qué la presión social podría ser la causante o una causante del consumo de sustancias? Esta es la que estamos mirando ahora. Ciencias de la salud, psicología y medicina. Y de la psicología, que... Ajá,
Entonces, pero aquí vendrían los conceptos más pequeñitos, ¿sí? Que serían las sustancias psicoactivas, perdón, ¿sí? Ese sería un concepto que habría que definirlo y tendríamos que ubicarlo dentro de este cuadro de dónde se deriva. Aquí habla de estudiantes españoles, pero creo que esto seguramente por el tipo de documento que revisó, pero esto también está pasando en todos los países, ¿no? Entonces, hay que hacerse de pronto la pregunta más general y luego sí hablar de los, específicamente de los españoles, ¿sí? Entonces, aquí sería, ¿por qué el rendimiento académico podría verse afectado en la situación generada por la cuarentena bajo la modalidad virtual? ¿Sí? Pero aquí no habla de ninguna modalidad virtual. O sea, el mapa hay que reformularlo, ¿sí? Por la situación generada en cuarentena. Entonces, humanidades, así, ciencias sociales, humanidades, psicología, pero no sé por qué mete enfermedades mentales si acá no hay nada de enfermedad mental ni trastorno psicológico. O sea, estos dos conceptos no aparecen dentro de la pregunta. Y nosotros estamos sacando los conceptos dentro de las preguntas, no en el aire, no lo que yo me imagino, ¿sí? Entonces hay que organizarle allí. Como las tecnologías de la información, acuérdense que aquí va con mayúscula, quiero señalarlo, que inciden en el desempeño académico de los estudiantes de comercio exterior. ¿Sí? Entonces, aquí hay que organizar. Esto podría estar bien para solo la propuesta, pero nos faltaría las áreas del conocimiento, que son las que van a reafirmar desde donde estoy yo hablando. ¿Sí? Ciencias económicas, aquí también está bien el inicio, pero faltarían otros conceptos. ¿Sí? Lo amarillito pues es lo que se debe quitar por algunos problemas de alguna palabra que sobra y una puntuación inadecuada. Ortografía, América Latina, ciencia económica, economía internacional, comercio exterior, finanzas, reto económico, faltarían dos conceptos que no aparecen aquí, ya más específicos de la pregunta específica del estudiante. Bueno, aquí sí estamos mal, pues en el sentido de que no organizamos la pregunta de acuerdo a las sugerencias que hace rato hemos venido trabajando. Es un tema demasiado amplio, entonces de la misma hipótesis que plantea la estudiante, pues traté de ubicarle una pregunta, teniendo en cuenta que nosotros estamos trabajando solamente el por qué o el cómo. Entonces, esta pregunta sería, mi propuesta es esta, y pues las sugerencias, no sugerencias, no, la forma en que hemos venido trabajando es el cómo y el por qué, y pues eso lo hemos hablado desde el inicio del proceso. O sea que ya vamos atrasaditos aquí en esa parte. No hay mapa conceptual de esta pregunta, que lo debe hacer para la entrega de hoy. ¿Cómo ha mejorado la contaminación del aire durante la cuarentena? Mayúscula, faltaría el mapa. Esas son, digamos, las sugerencias más puntuales, ya como ustedes se pueden dar cuenta, son mínimas, por lo menos los que han seguido el proceso, son mínimas realmente con el ejercicio de los tableros que hemos hecho. 4 tableros, pues ya se nota una formulación mucho más adecuada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como tenemos esta presentación, que ahora yo se las comparto,
estaríamos aquí en la clase 8 y haciendo un énfasis en el aprendizaje por proyectos, estaría el plan de escritura aquí. O sea, nosotros estamos hablando de estos conceptos, pues que ya los hemos aplicado dentro del mismo ejercicio. Aquí hay que revisar planteamiento del problema para hacer lo que nos falta. Los conceptos también, algunos como que nos cuesta trabajo, y el concepto de justificación. Esos serían los que nos harían falta dentro del trabajo que estamos queriendo terminar. Entonces, ustedes ya tienen formulación de pregunta, teoría, tienen la teoría de la hipótesis. Esto mismo lo tienen en el documento, en este documento. Entonces, aquí lo que haríamos es copiar nuestra pregunta, pues por lo menos los que ya la tienen, la mayoría la tienen bien organizada, la pasan su hipótesis, teniendo en cuenta las recomendaciones últimas, dejamos el planteamiento del problema para luego, la justificación, vendría el tema, que también lo tienen en el tablero, los subtemas que salen del tema grande. Eso también podríamos, como ya la mayoría tienen como el tema bien organizado, miremos un ejemplo para sacar los subtemas. Una pregunta organizadita que nos permita. Bueno, pongamos esta, ¿sí? Usted ya tiene aquí la pregunta, bueno, la pasamos en... La colocamos pues en 12, que es que estamos trabajando, ¿sí? Aquí habría que, también no les señalé, educación superior, ¿sí? Bueno, entonces, pero ya ella tiene el tema, ¿cierto? En el tablero está. ¿De quién es esa? Para buscarla más rápido. Como Concepciones. Para no... Mariana Paladines. ¿Cómo es el apellido? Paladines. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Aquí. Aquí. Entonces ella ya tiene su tema aquí. Vamos a pasarlo al documento. Ella ya tiene la hipótesis también. Aquí tenemos otro orden. Hipótesis, planteamiento, explicación, tema. ¿Cierto? Entonces iríamos aquí. Bueno, listo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. La primera, el primer subtema tiene que ver con el área del conocimiento. Ahora la construye cada uno, porque no va a estar tan directa como van a estar las otras. Entonces,
las tecnologías de información para la educación superior en Colombia. Ese sería el subtema número 2. ¿Sí? Claro, aquí le puedo complementar, pero tengo la base primera. En Colombia, el efecto que produce el rendimiento académico cognitivo podría ser el subtema número 3, pero tengo que organizarlo. O sea, le estoy tratando de demostrar que del mismo tema yo puedo sacar los subtemas. La primera sí les toca a ustedes construir una oración, una frase completa. ¿De qué voy a hablar en el subtema número 2? De las tecnologías de la información, ¿cierto? ¿Para qué? Para la educación superior en Colombia, y aquí le puedo dar una argumentación y lo complemento. Lo mismo pasa con este. ¿Sí? Pero esta primera sí le toca a cada uno de ustedes pues construirla. ¿Sí? O sea, no van a dejar esto se los coloqué aquí, no para que lo dejen allí, lo coloqué para que no olviden que ese primer subtema tiene que estar relacionado con el área del conocimiento específico. Ya vendrían después los conceptos, que es donde tenemos algunas dificultades, sin olvidar que los primeros conceptos son el área del conocimiento. Entonces, supongamos aquí el área del conocimiento son las tecnologías de la información. ¿Sí? Entonces tendríamos que organizarlo y su mapa, si hay que hacerle ajustes, se le hace. Y esto es información para que ustedes aprendan más allá de entregar la tarea y ubiquen cómo se hace cuando uno todavía no tiene claro su tema. ¿Sí? Sería fundamentalmente, pues, digamos, metodología para la elección de mapa y de tema y el enfoque que yo le debo dar. ¿Sí? Entonces, son recomendaciones. Ya nosotros la tenemos dentro del ejercicio que hemos venido haciendo. Entonces, exponer sobre cómo, yo me voy aquí, ya tengo el tema, mirenlo aquí, sobre, lo puedo pasar, copiar acá, entonces tengo que hacer ajustes, ¿cierto? Exponer sobre cómo la aplicación de las tecnologías de la información para la educación superior en Colombia, tengo que complementarla. Hasta aquí iría el objetivo general, pero está incompleto. ¿Cierto? Listo. Y el efecto, ya me sirve para aquí. También tengo que complementarla. ¿Sí? O sea, primero voy a tener que revisar sobre el área del conocimiento. Segundo, el efecto. Y tercero, argumentar. Ya ustedes pues ubicarán los objetivos que van a desarrollar dentro de su... Profe, nos basamos con los verbos que usted nos da ahí, Sí, en los objetivos. sí, ¿por qué elegimos estos? Porque el texto es expositivo. Para hacer argumentación necesito revisar teorías desde mi área del conocimiento, analizarlas y al último argumentarlas. Entonces, recuerden que entre los verbos de Bloom, pues que la tabla de verbos para objetivos, pues hay una cantidad, pero nosotros siempre tenemos eso que nos sirva para otro tipo de trabajos que ustedes puedan tener en su vida académica, tienen que estar relacionados con el tipo de actividad que estemos realizando. Ya no puede ser cualquier verbo. Aquí está una información de qué es el objetivo general, cómo se escribe y qué son los objetivos específicos. Los objetivos específicos, por su lado, constituyen una unidad y cada uno de ellos debe responder al objetivo general. Este es el objetivo general.
Claro, hay que complementarlos, pero lo que les quiero colaborar allí es que del mismo tema yo puedo ir ubicando esos objetivos, sin salirme de la proyección hacia donde quiero ir. Y al último estaría la bibliografía de referencia, pues que ya ustedes tienen una dentro de su tablero. Aquí hay una, supongamos. Entonces, pues la copio allá en mi documento. Nos faltan 2 documentos, que son 3 los que vamos a usar. Y aquí, pues, lo que tienen que hacer es organizarlo en orden alfabético. ¿Sí? Son 3 documentos, entonces mirar pues que el inicio esté de manera correcta. Ese sería todo esto que hay aquí, miren, orden alfabético. Ese sería como el ejercicio. Lo que hay de información es para que ustedes, pues después vamos a seguir trabajando qué es argumentación, qué es párrafo. En este momento es información, ¿sí? Información que puede ser que nos sirva para posteriores miradas, o sea, trabajos de escritura que ustedes necesitan realizar. Ese sería. Entonces, como ustedes tienen aquí en su campus, es el plan de escritura, o sea, los conceptos del plan de escritura, y van a ir a la tarea. Este es el tipo de ensayo, la función que cumple. Hay un video sobre escritura, la función que cumple la escritura, y hay unos apoyos, ¿sí?, sobre el uso de la acentuación. En el formato de búsqueda, este lo vamos a trabajar luego. Mapa del ensayo académico, plan de escritura que sería, y plan de escritura completo, o sea, cómo se va a evaluar ese documento. ¿Listo? Eso sería, chicos. Entonces nosotros, yo creo que a las 5 nos vemos y leemos el documento a ver cómo nos va y si hay que hacer otros